Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Nos vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Si lo encontró, me dice un fuerte amén. Ya estamos todos juntos. Primera de Corintios 6, 20. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, un solo Dios, y dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Lo leemos una vez más. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Vamos a estar elevando una oración, mis hermanos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Padre eterno, tu palabra va a ser expuesta, mi Dios amado. Usted me sigue usando como instrumento de sus manos, Padre bendito. Hay un carbón encendido en mis labios, Padre eterno. Danos la sabiduría, entendimiento y conocimiento de tu santa palabra, Señor, para poder entender lo que usted nos quiere hablar en esta hermosa noche, bendito Rey. Y todo se lo pide en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amada Iglesia del Señor. Bien, mis hermanos, estamos en Primera de Corintios 6, 20. El tema de hoy es: hay que agradar a Dios también con nuestro vestuario. Un tema un poco delicado, mis amados hermanos, pero todo es conforme a la palabra de Dios. Hace años hice un pequeño estudio sobre este tema y bueno, por la gracia de Dios, que me inquietaba desde hace un mes, no sabía si me iba a poder predicar pronto o no. Y bueno, aquí estamos, se lo ha extendido un poquito más y lo vamos a ir estudiando conforme dice las Escrituras. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos en Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Ya usted y yo no sabemos la historia de Jesús, creo que al revés y al derecho. Amén. Sobre aquel sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas. Pero vamos a recordar una vez más. Porque habéis sido comprados por precio. Sabemos que la palabra comprado es del verbo comprar, ¿verdad? Que para poder comprar algo usted y yo, nosotros adquirimos aquel artículo, bien o material o terreno, sea por medio de un trueque o sea por medio de dinero. Hay muchos tipos de compras hoy en día. Pero vamos a ver este tipo de compra que hizo nuestro Dios. Dice: porque habéis sido comprados por precio. O sea, usted y yo fuimos comprados por un precio muy alto, que sabemos que Dios, nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida para que usted y yo fuéramos salvos. Sabemos por medio de la palabra, mis amados hermanos, del sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo, de morir en aquella cruz del Calvario, donde derramó hasta la última gota de sangre en aquella cruz, y lo hizo por usted y por mi persona. Que no fuimos comprados ni con oro ni con plata, sino que fuimos comprados a precio de sangre. Mire ese amor y esa misericordia tan grande que el mismo Jesucristo aquí en la tierra, 100% hombre y 100% Dios, entregó su vida por usted y por mí sin merecerlo. Qué dicha tan grande, ¿verdad, mis hermanos? Podemos ver que ese precio fue muy alto. Entonces usted y yo le debemos todo a nuestro Dios: la gloria, la pleitesía, la honra. No solamente con palabras, sino también con hechos, como muestra de gratitud. Por más cosas que usted y yo hagamos aquí en la tierra, por más adoración que nosotros le digamos a nuestro Dios con palabras, no vamos a alcanzar a dar toda esa gratitud a aquel Dios tan grande que ofreció su vida por usted y por mí. Pero también hay otra forma de agradar a Dios, mis amados hermanos, que hay que glorificarlo y honrarlo también con nuestros
cuerpos, porque también son de Dios. Nuestros cuerpos le pertenecen a nuestro Dios. Servir a Dios con nuestro cuerpo, así como nuestro espíritu, y esto también incluye la manera en cómo nos vestimos. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en el huerto del Edén, mis amados hermanos, se rompió ese lazo entre Dios y ellos. Esa comunión que había entre Adán y Eva y Dios en el huerto del Edén, que ellos podían hablar con Dios directamente, haya sido algo muy hermoso, ¿verdad? Pero ellos lastimosamente desobedecieron un mandato de Dios, que lo pueden encontrar en Génesis 2:17, donde Dios les había dicho que no podían comer del árbol de la ciencia y del mal, porque el día que lo hicieran, ciertamente morirán. Pero Dios no les estaba hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual, que sabemos que es la separación entre Dios y el hombre, porque Dios es santo, 3 veces santo, y no puede estar Dios junto con el pecado, porque Él es santo, magnífico en santidad, bendito sea nuestro Dios. Entonces desde ese momento dejamos de pertenecer a Dios, pero a pesar de esa desobediencia, Dios hizo ese amor tan grande en mandar a nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra, donde se hizo hombre. Era hombre terrenalmente y también era Dios, como hemos escuchado y aprendido a nuestro pastor, 100% hombre, 100% Dios. Pero ¿por qué hizo eso nuestro Señor Jesús? Para redimirnos con su preciosa sangre y que volvamos a tener aquella comunión espiritual. Esa es como la introducción, mis hermanos, para poder recordar una vez más por qué nosotros hemos sido comprados por precio y cuál fue el precio que Jesús pagó por usted y por mí. Porque lastimosamente, muchas veces en ocasiones se nos olvida qué fue aquel sacrificio tan grande que hizo Jesús por nosotros. ¿Cuántos de nosotros, mis amados hermanos, nos sentimos agradecidos con Dios? Creo que la respuesta de cada uno de nosotros sería que todos estamos agradecidos con Él, ¿verdad? Amén. Todos estamos agradecidos. Porque imagínense, un Dios tan grande, fuerte, poderoso, que Él pagó su propia vida por usted y por mí. Dios no esperó a que usted y yo fuéramos puros de corazón para morir en esa cruz, sino que lo hizo por amor. Él no esperó, vamos, tú vas a cambiar, tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, y ahí recién voy a morir por ti. No dijo eso. Él simplemente nos amó así siendo pecadores y ofreció su vida para morir en esa cruz del Calvario. Dele esas fuertes palmas al Señor, mi hermano. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, como vemos, mis hermanos, amados hermanos, el precio que pagó nuestro Señor Jesucristo fue muy alto para que usted y yo podamos tener aquel acceso, aquella entrada para poder tener esa comunión espiritual con nuestro Padre Celestial. Y que aparte de eso nos dio regalos como la salvación. Lógico, hay que cuidarla en todo ese transcurrir de nuestro caminar en el Evangelio. Aquel regalo hermoso que nos dio el Espíritu Santo. Otro regalo que nos limpió con su preciosa sangre. Que lo que usted y yo éramos antes, ahora ya no lo somos. Que lo que usted y yo antes éramos sucios, pecadores, que vivíamos en tiniebla, ahora somos una persona distinta, ahora somos una nueva criatura. Y más aún, que tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Mire qué privilegio tan grande. Y de ser luz por su gracia y misericordia, por ese aquel precio tan inmenso, tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Entonces, mi hermano, ahora, ¿por qué es tan importante agradar a Dios aún con nuestro vestuario, forma de vestir o vestimenta? En 2 Corintios 5:15 podemos leer que dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que Cristo murió, mi amado hermano, por todos aquellos hombres y mujeres que estaban predestinados el día de mañana a que iban a creer el Evangelio y aceptar a Cristo en sus corazones. Para los que viven, son aquellos todos que ya aceptaron a Cristo en nuestro corazón, como usted y mi persona, y que nos convirtió en nuevas criaturas. Que al venir Cristo a nuestras vidas, ya no íbamos a vivir como antes, sino que íbamos a hacer la voluntad de Dios, aunque no sea fácil, aunque sea difícil. Dios nos sigue moldeando y tratando en cada una de nuestras áreas. Amén. Que Dios quiere que usted y yo cambiemos también nuestra forma de actuar, pensar, hablar o vestirse. Mi amado hermano, antes, cuando usted y yo éramos inconversos, cada uno se vestía de una forma diferente, ¿verdad? Creo que usted se ha de ir un ratito al pasado y se ha de recordar, yo me vestía así, y a lo mejor así no le agradaba a Dios, yo me ponía esta ropa, me ponía lo otro, y vemos ahora cómo nos vestimos hoy en día para la gloria de Dios. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos, quien es nuestro Salvador, el Cristo. Que Él sea nuestro centro, que Él sea nuestra guía y nuestro deseo de servirle y agradarle con vuestro cuerpo, alma y espíritu, guardándonos para Él, como dice en 1 Tesalonicenses 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Mi amado hermano, el objetivo de nosotros, lo que Dios quiere en nuestras vidas, es que usted y yo vivamos para agradarle a Él, al grande Jehová, no a nosotros mismos ni a los demás. Nuestro deseo principal debe ser el de agradar a Dios, aún con nuestra forma de vestir. Como para poder entenderlo un poquito más, un pequeño ejemplo, porque eso después le digo más adelante. En la parte como dice a nosotros mismos, puede ser que nosotros a lo mejor no queremos seguir siendo moldeados por Dios. Una vez que usted y yo aceptamos a Cristo, Dios quiere tratar con nuestras vidas, amén. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, pero muchas veces nosotros no queremos. Quizás a lo mejor la palabra hasta nos habla, alguien nos aconsejó, pero nosotros decimos que no. Queremos seguir actuando como éramos en el mundo, queremos seguir haciendo lo que en pocas palabras muchos dirían, lo que nos plazca, y eso es lo que Dios no quiere. Porque Dios quiere que usted y yo lo agrademos y que todo eso lo llevemos conforme a la Escritura. Ni a lo demás podría ser, mi amado hermano, de que a lo mejor alguien tenga una opinión sobre usted y le pida que haga algo. Por ponerle un pequeño ejemplo, anteriormente, hace años, a mi esposo le gustaba que yo me vista de esta manera, pero yo no me sentía cómoda de esa forma. Eso les cuento más adelante, ¿ya? Porque yo me sentía incómoda como él quería que yo me vista, pero yo no me quería vestir así, ¿ya? Entonces aquí, a pesar de que es mi esposo, tengo que agradar a Dios. Por eso es que dice, no hay que agradar a los demás, sino agradar a nuestro Padre Celestial. Que nuestro deseo principal sea de agradarle solo a Él, e inclusive con nuestra forma de vestir. Debemos aprender más de Dios conforme a la Escritura. Podemos ver en el libro de Génesis 1:28 que desde el principio Dios ha querido una distinción entre el hombre y la mujer, y que esta distinción o diferencia debe existir también en nuestra forma de vestir o vestimenta, como usted conozca. Génesis 1:27, mi hermano. La Biblia dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios también creó al hombre y a la mujer diferentes físicamente, lo sabemos, con partes íntimas diferentes.
Vemos también en Génesis 3, del 16 al 19, que Dios también dio diferentes papeles al hombre y a la mujer. Uno de ellos que se puede ver en la Biblia es que al hombre le dio el papel de trabajar y a la mujer de tener hijos. Así que vemos con estos ejemplos bíblicos que desde el principio de la creación Dios quería notar y establecer una diferencia entre el hombre y la mujer. Así como los creó físicamente diferente, también Dios ha querido que los hombres sean diferentes de las mujeres. Hombres que sean hombres y mujeres que sean mujeres. E incluso también en su forma de vestir. En la era mosaica, mis amados hermanos, que es en el tiempo de Moisés o en la ley de Moisés, encontramos pasajes del Antiguo Testamento como Deuteronomio 22:5, que dice: no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación, o sea, cosa que Dios rechaza o no le gusta, es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Claramente podemos ver una vez más que Dios se propuso que el hombre se distinguiese, que se diferencie entre la mujer y el hombre. Que Él no quiso mezclarlos ni siquiera en el área del atavío, que es el vestuario o vestimenta, mis amados hermanos. Bendito sea nuestro Dios. En el Nuevo Testamento encontramos pasajes como Romanos 1, del 24 al 27, y Corintios 6, del 9 al 10, donde Dios condena a los hombres afeminados y a las mujeres masculinas, que esto se refiere a los homosexuales y a las lesbianas. Por lo tanto, desde la creación a través del tiempo de Moisés o era mosaica, como le pusieron los teólogos, hasta el futuro o el presente, Dios ha deseado que haya esa diferencia entre el hombre y la mujer. ¿De dónde surge esta necesidad de usar vestimenta, mis amados hermanos? La necesidad de vestirse surge en el hombre desde el momento en que cayó por pecado en la desobediencia de Dios. Esa desobediencia que hablábamos al principio cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido, donde se dieron cuenta de la vergüenza de su desnudez y deciden cubrir su cuerpo. Nos vamos a Génesis capítulo 3, del 6 al 7. Y dice así, mi amado hermano: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vemos que la primera vestimenta del hombre y la mujer fueron hojas de higueras en forma de delantales. Pero podemos ver algo, mi amado hermano, que estos delantales que hicieron Adán y Eva para taparse o cubrirse sus partes íntimas, para Dios no fue suficiente. Dios, al descubrir lo que ellos estaban escondiendo, aunque sabemos que Dios ya lo sabía, ¿verdad? Él ya sabía que ellos iban a cometer dicho pecado. Dios ya sabía que Adán y Eva se estaban escondiendo de Él. Pero Él les preguntaba por qué se escondían, y la respuesta de ellos es porque se encontraban desnudos y tuvieron vergüenza. Entonces Dios reemplazó esas hojas de higueras o hojas entrelazadas, que lo hicieron como tipo ropa íntima, lo que hoy en día se conoce como sostén, calzón, calzoncillo boxer. Ellos lo hicieron en aquel tiempo para tapar sus partes íntimas, porque no querían que Dios los viese así, porque ellos sentían la vergüenza de su desnudez. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Él les hizo unas túnicas de pieles. En el hebreo, este texto bíblico, donde dice Génesis 3:21, ellos en el hebreo usan la palabra kutonei o canao,
no sé si la pronunciación es correcta, pero usan esas dos palabras en hebreas que significan cubrir. Y ellos lo traducen que Dios hizo a la primera pareja, o sea, Adán y Eva, mantos o cubiertas para cubrir su piel desnuda. Ya que el hombre tapó sus partes íntimas con hojas de higuera, Dios cubrió sus cuerpos. Según el hebreo, la túnica que habla en la Biblia es una túnica en forma de vestido que va desde el cuello hasta un poco más bajo de la rodilla, unos 8 o 12 dedos bajo la rodilla. Y esa fue la vestimenta que escogió Dios para nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Bendito sea nuestro Dios. Como les decía, mis hermanos, en Génesis 3:21 vemos: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El significado completo de túnica es prenda de vestir tipo vestido ancho, no tampoco tan ancho, es un poquito que sea suelto, con o sin mangas, que cubre desde el cuello hasta abajo de la rodilla, no tampoco que se vaya mucho, ¿no? Que se vaya a terminar ahorcando como cuello tortuga que utilizan mucho hoy en la moda, sino un cuello normal, ¿no? La túnica de pieles, mis amados hermanos, que hizo el Señor para Adán y Eva, conforme a la palabra, vemos que es una vestimenta digna, considerando su origen, historia e uso. Podemos ver que las hojas de higuera o el entrelazado de hojas que hicieron Adán y Eva no iban a ser suficientes, porque tarde o temprano esas hojas se iban a secar y se iba a caer. Y no era suficiente porque era algo que no iba a durar para siempre. Imagínense, iban a tener que estar a veces arrancando hojitas de los pobres árboles y se iban a extinguir los árboles. Pero no solamente vemos que es por ese punto, sino, mis amados hermanos, porque Dios quería que ellos cubran más su cuerpo. Quería hacerle la túnica de piel también con otro objetivo. ¿Cuál es ese, mis hermanos? Al ver ellos que tenían que ocultar la vergüenza de su desnudez y que estaban conscientes de los pecados y la desobediencia que habían hecho contra Dios, Dios les hizo esa túnica de piel, considerando que la piel de un cordero o de un cabrito sería más duradera, y también así Dios mostraba a nuestros primeros padres el sacrificio que iba a ser en un futuro, que era nuestro Señor Jesucristo, de que iba a ser llevado al matadero como un corderito, mostrando Dios así que ese sacrificio que iba a ser Jesucristo por este mundo, en representación de ese sacrificio como aquel animal para vestirlos, Jesús moriría para salvarnos. En la actualidad, mi amado hermano, todo esto se está transformando, porque cada vez que la vestimenta es más ligera y más corta, y no está cumpliendo con el propósito o requisito que fue al inicio de cubrir todo el cuerpo, como Dios creó las túnicas de pieles desde el principio de la creación. Y esta transformación de la moda está influyendo mucho dentro de las iglesias evangélicas a nivel mundial, afectando a los hijos de Dios en su forma de vestir, en su forma de peinarse, en el uso excesivo de maquillaje. Todas estas prácticas están transgrediendo los mandamientos de Dios, que está en su bendita palabra. ¿Cómo es la forma adecuada de vestir? Ataviarse con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso lo puede ver en 1 Timoteo 2:9. Seguimos en la historia bíblica, mi hermano. La vestimenta de la mujer era muy similar a la del hombre. Siempre tuvo que haber una diferencia para poder distinguirlos. En el pueblo hebreo, la forma y el estilo de vestir se conservó igual a través de los siglos, desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta los Nuevos Testamentos.
La vestimenta de la gente en los tiempos bíblicos era hecha de lana, de lino, pieles de animales e incluso hasta de seda. Veamos algunas prendas de vestir que ellos usaban. Está la túnica, que la usaban tanto hombres como mujeres. Era una prenda que más distinguía a la mujer. La diferencia de la túnica entre los hombres y las mujeres es que la túnica de las mujeres llevaba un poco más de adornos que la de los hombres. Hacían tejidos como de flores. Uno como ejemplo de eso. La otra diferencia que también notaban entre las mujeres y los hombres es que la túnica de la mujer era más larga, que la usaban hasta cerca del tobillo, y la de los hombres hasta la rodilla. Entonces cuando los veían caminar de espalda, esa era la diferencia que ellos notaban. Si veían una túnica corta hasta las rodillas, sabían que estaba caminando un hombre. Si se veían a alguien con una túnica larga, sabían que estaba caminando una mujer. Un turbante, no sé si ustedes hayan visto los árabes, más o menos así usaban los turbantes antes de ellos, una tela que ellos se ponían en la cabeza para cuidar su cabello, donde se protegían del sol, del frío y de los vientos. También está el velo, que era otra característica distintiva en el vestido de la mujer. Aquí en lo que es el velo, lo usaban tanto solteras como casadas, pero había una diferencia. En el velo de las casadas la utilizaban así mismo para taparse contra el viento, contra el frío, contra algún polvo, pero más se lo tapaban cuando sus esposas eran demasiado hermosas, demasiado bellas, porque como sabemos por medio de la historia, ellos viajaban mucho de pueblo en pueblo. Entonces habían ciertas costumbres, ciertas tradiciones en diversos pueblos, de que si llegaba una mujer hermosa y aquel hombre que la veía, la deseaba y la quería para él como su mujer, muchas veces llegaba a matar a su marido para quedarse con ella. Eso lo podemos ver con el caso de Sara y de Abraham, que cuando los egipcios vieron el rostro de Sara, en la palabra de Dios dice que Sara era una mujer muy hermosa en gran manera, muy bella, y ellos quedaron encantados al ver el rostro de Sara, porque era demasiado hermosa, y el faraón la quería para ella y tomarla como mujer. Lo podemos ver en Génesis 12, 14. En el caso de las mujeres vírgenes, las vírgenes se cubrían más el velo en su rostro como símbolo de que ellas eran doncellas puras, para ocultar sus rasgos a su futuro esposo en el día de la boda. Eso puede leer usted en Génesis 24, del 62 al 67, el caso de Rebeca, la esposa de Isaac, donde Abraham había mandado a un sirviente a buscarle esposa a su hijo Isaac, ¿no? Y Rebeca, ya cuando regresaba con la caravana junto con el empleado de Abraham, vio de lejos a Isaac que estaba en el pozo, y ella preguntó que quién era aquel hombre que se aproximaba a ellos, y la caravana le dijeron que era Isaac, el hijo de Abraham. Entonces ella se bajó donde ella estaba trepada ahí en la caravana y se tapó el rostro para que Isaac no viera sus rasgos físicos hasta el día que estén ellos íntimamente. Vemos que ellos tenían mucho pudor en aquel tiempo, mucha vergüenza con su cuerpo. Bendito sea nuestro Dios. En otra parte, mis amados hermanos, así mismo como parte de la prenda, vemos el cinturón o cinto, que era una parte esencial del vestido, tanto del hombre como de la mujer, en su forma y en su contextura. Podía ser como un simple cordón o cordel, como le llamaban ellos, o una pretina. No sé si hayan visto la pretina que usan los paisanitos, como una cinta que se envuelve en la falda. Ellos lo usaban ahí, en aquel tiempo.
Asimismo, la diferencia del cinturón o cinto entre el hombre y la mujer era que de la mujer tenía unos bordes, unos adornos bonitos como flores, que ellos los hacían para diferenciar que era algo como femenino. Utilizaban también las sandalias, que son los zapatos que ellos utilizaban en ese tiempo, era una suela de madera o de cuero que aseguraban los pies con correas de cuero. Me salté, el cinturón también lo usaban los sacerdotes y el sumo sacerdote. Puede usted leer en Éxodo el capítulo 28, todo el capítulo 28, ahí va a poder usted leer sobre las vestiduras de los sacerdotes, de que ellos utilizaban algo diferente con el pueblo, para notar una diferencia muy grande. La vestimenta que utilizaba tanto el hombre como la mujer, o los niños o los jóvenes, no utilizaban los sacerdotes también. La vestimenta de ellos era más extraordinario, era más sagrado conforme a la palabra. Vemos que ellos utilizaban un pectoral aquí en el pecho, que era un cuadro de 12 piedras preciosas que representaba a las 12 tribus de Israel. El efod, que era una vestidura de lino fino, el manto, una túnica bordada especialmente para ellos. La mitra era una prenda de cabeza y el cinturón en los sacerdotes eran vestiduras sagradas como las que llegó a usar Aarón, el hermano de Moisés. Aquella vestidura los diferenciaba de los demás. Por eso ellos llevaban hasta piedras preciosas en su túnica aparte del pectoral. Vemos que antiguamente la vestimenta era muy importante, como les decía, había mucho pudor. ¿Pero qué es pudor, mi hermano? Vergüenza de exhibir su propio cuerpo. Se vestían con modestia, o sea, humilde, sencilla, no se morían por mostrar sus curvas, de una forma decorosa, que seguían las normas morales o costumbres establecidas, con decoro. Ahora, mis hermanos, ahora que ya hemos visto la historia bíblica, nos vamos a lo que es la historia de hoy en día. Vamos a poner de ejemplo a nuestro querido Guayaquil, la ciudad donde usted y yo vivimos. En los años 30 hasta los 70, puse de ejemplo al Guayaquil antiguo, de cómo se vestían los hombres y las mujeres en esos años. Las mujeres utilizaban blusas con faldas, vestidos largos, con mangas cortas o mangas largas, e incluso hasta usaban guantes, usaban sombreros extravagantes, sean grandes o pequeños. Debajo de la falda o el vestido de la mujer, ellos utilizaban el meriñaki. El meriñaki es una falda de alambre. Ha sido bien difícil usar eso, mi hermano. Pero ese tuvo un proceso, al ver que era algo muy pesado para que la mujer lo llevara debajo de su falda, pasó por varios cambios hasta que llegó lo que hoy en día se conoce como la falda o short de náhuatl. Una tela más ligerita que la hacen de algodón, que la hacen de seda, ahí con adornitos. Y eso también llegaron a utilizarlo aquellas mujeres en esos tiempos, porque también llegó a ser muy popular la nagua en forma de pantalón, sea corto o en forma de short, con bordados bien bonitos en la pierna. Los hombres utilizaban camisas cortas o largas, muchos usaban corbata, usaban pantalones largos, hasta terno, etc. Podemos notar que hay una gran diferencia del pasado de Guayaquil con el presente como se viste hoy en día. Podemos ver que el Guayaquil antiguo se vestía más decente, con más pudor y modestia. En otros lugares también se vestían así, mis amados hermanos, pero puse de ejemplo para centrarnos más en Guayaquil, que es la ciudad donde vivimos. Con el pasar del tiempo, amada Iglesia del Señor, la moda ha ido tomando más influencia de cómo tiene que vestirse el hombre y la mujer hoy en día. Ahora, el tema de la moda es que tiene que ser de una forma más fashion, más revelador, más revolucionista, más ligero y más sensual. Antiguamente
Había vergüenza para enseñar o mostrar el cuerpo, pero ahora mientras menos ropa, más mejor. Mientras menos ropa, más cómodo. Ya muchas mujeres les da lo mismo cómo se visten hoy en día, porque han perdido la vergüenza. E incluso mi amado hermano, como dato histórico de aquí, de nuestro Guayaquil antiguo, encontré que decía que en los años 50 incluso las prostitutas tenían vergüenza de enseñar su cuerpo. Muchas mujeres se dedicaron a este oficio porque muchos de sus esposos se iban a la guerra y no tenían cómo alimentar a sus hijos. Entonces se veían obligadas de vender su cuerpo en las esquinas y por ello se dedicaban por necesidad. Pero ellas, la prostitución en aquel tiempo, en los años 50, las prostitutas usaban vestidos. La diferencia para que el hombre en el Guayaquil antiguo notara de que era una mujer que trabajaba en oficio era lo mismo, usaba un vestido, pero la diferencia de la mujer prostituta en ese tiempo es que sus vestidos eran descotados, enseñando un poco los senos, de tiritas, y los vestidos más ajustados que se le podían ver su cintura y su cadera. Y con un maquillaje más excesivo, bien peinado, el hombre ya podía diferenciar que la mujer trabajaba de ese oficio. Y más si se paraba en una esquina y ellas más trabajaban en las noches. No como hoy actualmente que se las puede ver a pleno luz del día. Por eso, según la historia, dice que ellas tenían también un poco más de vergüenza en aquel tiempo trabajar aquel oficio de prostitución. Durante este lapso de los 30 hasta los 70, mis amados hermanos, claro que hubo mujeres que usaron pantalones. Estamos aprendiendo un poco más de la historia para poder entender lo que Dios nos quiere hablar por medio de la palabra. Llegó a existir el Bromer de Levi Myler. Eran unos pantalones tipo bombacha, semianchos, que se llevaban bajo la falda o vestido. Estaba viendo fotos y usaban así como muchos habían visto el vestido del Guayaquil antiguo. Y las mujeres que se empezaron a rebelar utilizaban también el pantalón, pero ya el vestido lo utilizaban un poco más alto. Si ya era hasta los tobillos, ellos ya le quitaban 5, 6, 8 dedos para que se les viese el pantalón, porque de poco a poco querían introducir el pantalón como una prenda de mujer. Otras usaban por el trabajo que las obligaba, ya que era necesario y parte de su uniforme. Ese uniforme se llegó a llamar overall, que era un conjunto que usaba la mujer, era suelto y flojo. Los usaban solo en sus trabajos cuando ellas trabajaban y usaban faldas y vestidos en las calles o en sus casas. Durante la Segunda Guerra Mundial, por 1945, mis amados hermanos, muchas mujeres se vieron obligadas a trabajar en fábricas, en minas de carbón, equitación, aviación y otros trabajos que requerían aquella prenda de overol, ya que sus esposos se encontraban allá en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la política de ahí es que ellas tenían que reemplazar a sus esposos en su trabajo. Muchas mujeres perdieron a sus esposos, quedaron viudas con muchos hijos y tenían que ver la forma de llevar el alimento a sus casas. Y por esa razón ellas tenían que ir a esos lugares, porque casi en ese tiempo el que más trabajaba era el hombre. Era muy difícil ver que una mujer trabaje. Entonces ellas se ponían hasta el uniforme que usaban sus maridos para ir a trabajar en fábricas y llevarles el alimento a sus hijos, porque esa era la única forma que ellos podían reemplazar a sus maridos, para que sus maridos cuando regresen después de la Guerra Mundial, que era la segunda en ese tiempo, no perdieran su trabajo. Existieron dos mujeres, mis amados hermanos, que tienen historia, que ellas se rebelaron y lucharon por la igualdad de género, que tanto los hombres como mujeres podían vestirse de igual forma y que no deberían obligar a ninguna mujer a usar vestido o falda si ella no quisiera, que las mujeres tienen derecho a vestirse como ellas deseen. Una de esas grandes mujeres es Coco Chanel. Ella, cansada de los vestidos,
sombreros extravagantes, abrigos de pieles de animales, vestidos de flores y los corsés. Se cansó de todo eso y se convirtió en una de las grandes diseñadoras, marcando el estilo liberal y modernista de la mujer. La otra segunda mujer que también es muy popular es Luisa Capetillo. Ella era una puertorriqueña, una mujer atea comunista, la primera mujer que vistió el pantalón y salió a las calles para realizar protestas por la igualdad de género. Llegó hasta ser encarcelada, pero eso no le impidió para seguir saliendo a las calles a realizar huelgas y protestas para que la mujer utilizara pantalón no solo en el área del trabajo, sino también cuando ella quisiera en su diario vivir, tanto en las calles como en las casas. El otro objetivo que tenía Luisa Capetillo de hacer esta protesta saliendo en pantalón a las calles era que las demás mujeres se animaran a realizar esas protestas a las calles para que se rebelaran contra sus familias, contra sus maridos, de que ellas también podían usar pantalón como parte de su guardarropa. Como les dije anteriormente, no solo en su trabajo, sino cuando ellas quisieran. Que el pantalón ya no sea solamente una vestimenta de hombre, sino que también se convierta en una prenda de mujer. Luego de todo eso, logró su objetivo. La igualdad de género en el sentido del pantalón, que le aceptaron que tanto hombres como mujeres lo pudieran usar. Luego de esas dos mujeres importantes, muy influyentes en ese tiempo, apareció una mujer, Amelia Blomer, donde ella introdujo los famosos pantalones jean. Al inicio no tuvieron aceptación, ya que ellos habían aceptado un pantalón flojo, ancho que usara la mujer, pero ella no desistió hasta que la mujer también pudiera usar pantalón jean como ella lo quisiera, porque no le gustaba tampoco el pantalón flojo. Y así fue como en 1935 surgió los primeros pantalones jean al estilo vaquero, que eran basta ancha. Mis amados hermanos, como para decirles, esta es la historia de lo que es la versión de la mujer. Hay otra historia de los hombres, quien creó el pantalón del hombre, la vestimenta, pero aquí más me concentré en lo que es la mujer, ¿sí? Por eso no vamos a hablar de la historia del hombre, sino más me concentré en lo que es la historia de la mujer, cómo surgió sus prendas. Podemos ver también que hay muchos lugares en que los hombres usan falda como parte de su tradición o costumbre donde ellos viven. Tenemos la isla del Pacífico, donde el hombre utiliza una falda con camiseta de varios colores, no que tenga varios colores de camiseta, sino puede ser un día azul, otro día roja, otro día verde, así. Y la utilizaban con corbata. La falda que ellos utilizan allá es como tipo en la escuela, tablonada. Tenemos la isla Fiji, que utilizan ellos la falda Zulu. En Indonesia, la falda Sarong. En Polinesia, la falda Pareo o Lava Lava. En Malasia, la falda Kai. En Japón, el vestido kimono. Y en Escocia, la falda Ki. Vemos con el pasar de los años las modas que han surgido no solamente aquí en Guayaquil, sino en diversos lugares a nivel mundial, y que de una u otra forma revolucionaria las modas han tomado gran impulso en este mundo, sea por costumbre o sea por tradición. En otros lugares, mis amados hermanos, es totalmente normal que un hombre use falda y es totalmente normal que una mujer use pantalón, pero hay ciertos lugares que la mujer ver como algo como el pantalón no es suficiente, sino que se visten totalmente de una forma masculina. Podemos ver que según la palabra de Dios, todo esto que el hombre se ha levantado para hacer protesta y crear leyes, se van en contra de la palabra de Dios, que dice en Deuteronomio 22:5, que no vestirá a la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Podemos tomar un punto muy importante en
la vestimenta. La vestimenta, mi amado hermano, es aquella que representa nuestra identidad. ¿Quiénes somos usted y yo? En especial, el ser cristianos evangélicos, como muchos nos conocen, llevar el título de ser hijos de Dios. Muchos no conocen el Evangelio, pero muchos nos llaman hermanitos o nos dicen que somos cristianos por nuestra vestimenta. Podemos ver que la vestimenta es algo muy importante, ya que representamos a Dios, y por ello hay que vestirnos como tal para hacer esa diferencia con el resto del mundo. Como dice en Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En un sentido espiritual, mi amado hermano, los elegidos de Dios están vestidos con la justicia de Cristo. Amén. Pero en el sentido físico, lo externo es nuestra vestimenta, que nos vistamos como verdaderos hijos de Dios, ya que hay una nube de testigos que le están viendo a usted y a mí, observándonos, cómo nosotros estamos en nuestro caminar. Aunque no lo parezca, ellos lo están viendo todo. Que usted y yo debemos ser ejemplo para ellos. Como ejemplo terrenal, como vimos del punto importante, sabemos que nuestra vestimenta es un carnet de identificación, ¿verdad? Cada uno de nosotros portamos una cédula de identificación, donde están todos nuestros datos, ¿cierto? Están nuestros nombres, nuestros apellidos, edad, nombre de papá y mamá, fecha de nacimiento, etc. Entonces, esa es nuestra representación como ciudadanos, que si nos llevan para hacer algún trámite, debemos portar nuestra cédula, nos piden copia o nos piden datos de ella, ¿verdad? Entonces, eso es nuestra representación como ciudadanos de aquí, de Guayaquil. Entonces, mi amados hermanos, vemos que la vestimenta es una presentación externa, como les decía, del carnet, o sea, la cédula que usted y yo tenemos. Para poder entender un poco más de que la vestimenta es una representación, que es una identificación que nos hace como personas, a usted y a mí, tenemos otros ejemplos. Si usted va por la calle y ve a un hombre o una mujer vestido de policía con ese uniforme, usted enseguida dice, ese es un policía, ¿verdad? Si ve a alguien vestido de enfermero o doctor, no sabemos si es enfermero o doctor, pero usted dice, ah, no, pero ella es de medicina, ¿cierto? Sabemos que esa persona está ejerciendo lo que es ser un doctor o una doctora. Asimismo, si usted ve a alguien vestido de bombero, sea hombre o sea mujer, usted dice, ellos son bomberos. Porque esa es la representación que ellos tienen. No sabemos, no conocemos a esas personas, no sabemos su nombre, no sabemos dónde viven, pero sabemos que por medio del uniforme que ellos utilizan, la profesión que ellos ejercen. Por eso es que dice que nuestra vestimenta es nuestra identificación. Otro ejemplo, si usted ve a una chica parada en una esquina con muy poca ropa, vestida sexy, ¿qué es lo que una enseguida piensa? Ella es una chica prostituta, ¿verdad? Que ofrece sus servicios, ¿verdad? Eso es lo que piensan, ¿verdad? Porque ahora ya no salen como antes solo en las noches, ahora se ve todo el día. Si usted ve a un joven con pantalones anchos, cadenas, gorras, camisetas grandes, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Bendito sea nuestro Dios, que es un pandillero, ¿no? Eso es lo que la mayoría piensa, o que es un rockero, ¿no? Porque la vestimenta es lo que le identifica a aquel joven o señorita. Lo mismo, si usted ve a un joven que se viste todo negro y tiene tremendo fleco aquí, que es un emo, ¿verdad? Entonces vemos cuánto es importante la representación de nuestra vestimenta, que como nos ven es como nos dicen que somos, ¿verdad? Con los ejemplos que hemos visto. Entonces vemos que la vestimenta es una representación muy grande como nos ve la gente, de forma externa.
Si a usted lo ven bien arreglado, piensan que es rico, ¿verdad? Que es millonario, ¿no? Si lo ven desarreglado, dicen que es pobre, ¿no? Verá, le pongo el ejemplo para que me entienda esta parte de aquí. El año pasado, en los primeros meses del 2022, mi esposo y yo fuimos a los almacenes La Ganga para pagar una cuota. Yo siempre le dije a él que salimos más o menos arreglados, ¿no? No tampoco hay pensando que la gente piensa que no tenga plata, sino normal, ¿no? Entonces yo estaba con mi vestido jean y yo le dije, ¿tú vas a salir así? Le digo. O sea, él salió con sus pantalones rotos, una camisa que daba vergüenza y en zapatillas o chancletas, como lo conozco. Y lo que sucede es que cuando llegamos a los almacenes de La Ganga, todo el mundo lo miraba a Jonathan. O sea, yo estaba, qué vergüenza, qué vergüenza, porque o sea, todo el mundo lo miraba, porque ustedes saben que cuando ven a alguien así piensan que es choro, y con la cara que él se maneja, ¿no? Incluso hasta el guardia, no, o sea, en vez de mirarme a mí, más lo miraba a Jonathan, porque él iba atrás mío. Entonces vemos que como nosotros nos vestimos, es como nos tratan o piensan de nosotros, como para darles ejemplo. Vemos que la Biblia destaca esa forma de vestir y eso es lo que nos puede decir la gente de quiénes somos usted y yo. Bien, mis hermanos, por cuestión de tiempo, hasta aquí nos quedamos. Bendito sea el Señor. Vamos a estar elevando una oración a nuestro Dios. ¿Cuántos están gozosos, mis hermanos? Amén. Den esas fuertes palmas al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Padre Celestial, gracias, Dios mío. Tu palabra ha sido expuesta, Señor amado, y que sigamos aprendiendo más de usted, bendito Rey. Ahí, Dios mío, en tus manos están nuestras vidas, que usted nos siga moldeando y que podamos agradarle de una u otra manera, bendito Padre. En tus manos están nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu santa palabra, Señor. Hemos aprendido hoy algo más de ti, Señor bendito, conforme a la Escritura, Señor amado. Ahí, Padre eterno, en tus manos estamos, bendito Rey. Que usted nos siga llenando más de su sabiduría, Padre eterno. Y todo se lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Y hasta aquí mi hermana de la dirección.